Corintios capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué significa esto? Que lo que se encuentra en la palabra de Dios ha sido escrita con una finalidad o está registrada con una finalidad de que nosotros podamos aprender a través de los ejemplos de la vida de las personas que están narradas aquí en las Escrituras, a través de los fracasos y los errores, a fin de que nosotros ya no cometamos esos errores. Y la palabra es clara. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Pues bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44. Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44. Quizás desde el 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿A quién está refiriéndose Jesús aquí? ¿A quién está hablando esto que parece ser una despedida tan triste y algo como que un juicio que no es algo bonito, sino más bien hasta aterrador? Se está dirigiendo al pueblo de Dios, se está dirigiendo a su pueblo, se está dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Y qué le está diciendo al pueblo de Israel? Van a venir cosas muy negativas sobre ti. No va a quedar de ti piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Y sabes por qué? Por una sencilla razón. No conociste el tiempo de tu visitación. Tratemos de imaginar la escena. Lo que acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 19 tuvo lugar el domingo previo a la crucifixión de Jesús, en lo que el mundo católico conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Ese día Jesús entró cabalgando a Jerusalén, pero antes de entrar a Jerusalén, mientras se acercaban, Jesús detuvo la caravana. Venían gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, Hosana al Rey. Y de pronto Jesús se detiene. Tiene delante de sí a Jerusalén. Y de toda la ciudad lo que sobresale es el templo. ¿Y por qué es importante el templo de Jerusalén? Pues bien, ya habían pasado poquito más de 1000 años desde que el primer templo, inaugurado por Salomón, había sido inaugurado en ese mismo lugar. Había pasado casi 1000 años desde el cual la presencia de Dios había descendido de manera grande, visible, dando su bendición a ese templo que Salomón había construido. ¿Con qué finalidad? Todos los días, cientos y quizás miles de israelitas llegaban allí para poder ofrecer su holocausto, para poder ofrecer ese cordero como perdón de sus pecados. Y ahora el verdadero cordero estaba allí, expectando, mirando. ¿Qué había pasado con ese templo? Nabucodonosor lo había destruido en su segunda invasión. Los israelitas habían sido desterrados. Habían pasado 70 y poco años. Los israelitas volvieron y demoraron muchísimo tiempo para volver a reconstruir el templo, ya no con la gloria de que Salomón lo había construido y lo había edificado. Es más, 40 años antes de la llegada de Jesús, Herodes el Grande había destinado mucha riqueza
incluso pidiendo donativos a los romanos para terminar de embellecer y construir este segundo templo. Y este segundo templo era especial, era bonito. Jesús estaba viendo un templo muy hermoso con sus columnas de mármol que brillaban a la luz del sol. Así lo describe Flavio Josefo como algo muy bonito, pero que de alguna manera no tenía la gloria del primer templo. Sin embargo, la Biblia había dicho que este segundo templo, aunque no estaba revestido en oro, ni la presencia de Dios había descendido en su inauguración, este templo era muy especial. Y yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Estamos remontándonos más o menos unos 500 años antes de Jesús a la inauguración del templo, allá cuando terminaron de construirlo. Y está Zorobabel encabezando justamente esta inauguración. Y miren lo que dice allí. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de tus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían de los mensajeros de Jehová y menospreciaron las palabras y se burlaron de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bueno, esta en realidad es una descripción, el versículo en realidad es el que vamos a leer ahorita más adelante en Ageo. Esta descripción es justamente de lo que había sucedido con Israel. Mira, desde el momento en que se había construido el templo, Dios había estado constantemente pendiente de su pueblo. Le había enviado profeta tras profeta, amonestación tras amonestación, porque amaba a su pueblo. Sin embargo, su pueblo no quiso hacer caso, como dice aquí, a las advertencias de Dios, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Es decir, parece como que se le había hecho habitual al pueblo de Israel no ubicarse en el tiempo en el cual vivía, y no solamente en el tiempo, sino no ubicarse en la misión para la cual había sido preparado y separado. Ahora sí vamos al versículo que estábamos nosotros buscando hace un momento, es el libro de Ageo, capítulo 2. Mira lo que dice el libro de Ageo, capítulo 2. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo Ageo capítulo 2, versículo 7. Y el versículo 9, mira lo que dice. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que este segundo templo que había sido construido podría tener mucho más gloria que el templo que Salomón había edificado? ¿Cómo es posible que eso podía llegar a ser así? Es más, el mismo libro de Ageo, el capítulo 2, dice que ni siquiera llegaba, como quien dice, a los talones esa gloria. Ageo capítulo 2, versículo 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? ¿Qué era lo que hacía que este templo pudiera tener más gloria que el primer templo? Había algo especial. No había venido una nube, no había descendido fuego del cielo, pero Dios mismo, hecho hombre, había venido para poder hacer su ministerio a favor del ser humano. Dios había tomado la forma humana para vivir con el ser humano. Era el Mesías esperado, el Cristo Redentor, el que iba a venir, iba a estar en ese templo, iba a tener un ministerio impresionante de 3 años, y los hijos de Israel, así como leímos en Segunda de Crónicas, que a pesar que llegaban los profetas y no conocían ni les hacían caso, ahora que había venido el mismísimo Hijo de Dios, tampoco le hacían caso.
Mira, ¿cómo describe, por ejemplo, Mateo el ministerio de Jesús? Porque alguien podría decir, pero de repente no tenían demasiada luz, pero de repente no habían señales o evidencias que le diga a los judíos que el Mesías había llegado. Pues mira, vamos al libro de Mateo. ¿Qué es lo que menciona Mateo con respecto al ministerio de Jesús? Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mira cómo registra Mateo el ministerio de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. No dice algunas, dice todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Cristo, el deseado de todas las gentes de Ageo capítulo 2, había llegado y estaba haciendo un ministerio en todo Israel, enseñando, predicando, sanando. Nunca antes, desde los tiempos de Eliseo, había habido una resurrección y los judíos pudieron contemplar una resurrección. Y no solamente una, sino varias resurrecciones. Tenemos allí la del hijo de la viuda de Naín, tenemos la de Lázaro. Es decir, ellos estaban viendo algo que nunca habían visto. ¿Cómo es que Pedro describe el ministerio de Jesús? Mira, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 38. Aquí Pedro está hablando y Pedro está hablando en la casa de Cornelio. ¿Y qué cosa es lo que dice Pedro describiendo y recordando el ministerio de Jesús? Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro describe el ministerio de Jesús como un ministerio espectacular. Jesús no estuvo sentado en su casa predicando en una iglesia. Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, había llegado el deseado de todas las gentes, había llegado el Mesías. Jesús estaba ahora mirando ese templo que había albergado a miles de judíos trayendo sus corderos, pero ahora había llegado el verdadero Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, había dicho, he aquí el Cordero de Dios. Y ese era el Cordero. ¿Pero qué había pasado? No hace falta que nosotros conozcamos mucho de historia ni mucho de la Biblia para saber que los judíos desde el primer momento rechazaron a Jesús. Los escribas y fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, todo el tiempo estuvieron siempre buscando una ocasión para entrampar a Jesús, para hacerlo caer, para hacer que en alguna manera sus enseñanzas no fueran las correctas y encontrar un motivo perfecto para poder condenarlo. ¿Sabes cuál fue el pecado de los judíos? Rechazar a Jesús. Ese fue el principal y mayor pecado de los judíos. Rechazaron a Jesús y lo acabamos de leer. Jesús cuando llora sobre la ciudad, dice, ¿sabes? No conociste el día de tu visitación. No conociste el día que yo iba a venir en persona a visitarte. Ese día lo has dejado pasar por alto. Ahora, en palabras de una escritora cristiana llamada Helen Harmon de White, esta escritora cristiana, en el capítulo 1 del Conflicto de los Siglos, dice, así como el pecado de los judíos fue rechazar a Jesús, el pecado del mundo cristiano, ojo, no está hablando del mundo no cristiano, el pecado del mundo cristiano es rechazar la ley de Dios y su palabra. Y tú podrías decir, pero bueno, son cosas completamente diferentes. Una cosa es Jesús y otra cosa es su palabra, otra cosa es la ley de Dios. No son cosas diferentes. Déjame decirte algo. En la ley de Dios se encuentra reflejado el carácter de Dios.
En su palabra tú encuentras quién es Dios. Es más, cuando Cristo estuvo en esta tierra, dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y añadió, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es más, la palabra de Dios tiene esa unidad tan especial y tan estrecha que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Cristo es la unión de lo divino y lo humano. La palabra de Dios también es la unión de lo divino y lo humano. Porque la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esos santos hombres que eran humanos no hablaron porque se les ocurría. Hablaron porque el Espíritu Santo les decía que escriban o que prediquen o que hablen. Por lo tanto, hay una combinación especial en la palabra de Dios, esa combinación divina-humana que es justamente igual al carácter de Cristo. Por lo tanto, si el pecado de los judíos fue rechazar a Jesús, el pecado del mundo cristiano, el pecado de los que nos decimos seguidores de Jesús, va a estar en rechazar su palabra, va a estar en desobedecer su ley. Vamos un poquito al libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Volvemos nuevamente al libro de Mateo. Recuerda que Jesús lloró el día domingo. Lo que vamos a leer a continuación tuvo lugar no el día domingo. Ese día, al día siguiente, Jesús llegó al templo. Y vamos a leerlo más adelante, expulsó a los que estaban vendiendo en el templo, hizo milagros, predicó en el templo. Pero al día siguiente, el martes, Jesús hizo la última visita al templo. La última visita. ¿Y para qué? Para encontrarse con los escribas y fariseos que comenzaron a poner en tela de juicio su autoridad y atacarlo como era de costumbre. Jesús pronunció los últimos ayes sobre los escribas y fariseos, lo tenemos en todo el capítulo 23 de Mateo, y luego termina con estas palabras. Voy a leer los versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y escucha bien el versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero que recuerdes esto. Estoy tratando de darte el avance cronológico en el libro de Mateo, porque es importante que nosotros recordemos en qué momento Jesús menciona esto. Jesús está saliendo del templo. ¿Recuerdas que el templo era el lugar donde la presencia de Dios se hacía visible? Jesús ahora está saliendo del templo y dice, esta casa quedará desierta. ¿Y sabes por qué? Mira lo que había pasado. Si nosotros retrocedemos un poquito y leemos Mateo capítulo 21, pero esta vez los versículos 13, 14 y 15, mira qué había sucedido. Después de haber expulsado a todos los que estaban vendiendo allí, eso recuerda que sucedió el mismo domingo cuando Jesús entró al templo después de haber hecho su entrada triunfal. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero mira lo que pasa aquí. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, hijo de David, se indignaron. O sea, hasta el último momento, Jesús quiso que ellos entendieran el tiempo de su visitación. Él quiso hasta el último momento darle a ese templo la gloria que había prometido. Pero ¿quiénes lo rechazaron? Los líderes, los escribas y fariseos, los líderes de ese
el pueblo de Israel, los escribas y fariseos, se indignaban más bien cuando veían que Jesús enseñaba en el templo y curaba y sanaba. Pues bien, su punto final. Jesús decía que ya no iba a ingresar más al templo. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía lo que iba a suceder ya la madrugada del viernes. Acuérdate que el jueves, ese jueves de esa misma semana, Jesús participó del rito de humildad, le lavó los pies a los discípulos, participó del pan y del vino, y esa misma noche fue entregado a los judíos. Toda la madrugada del viernes pasó entre el patio de Caifás y el patio de Pilato, de un lado a otro, para que el viernes sea condenado a muerte. Es decir, Jesús ya no iba más a volver al templo. Y los judíos iban a sellar, poner como quien dice la cereza en la torta del rechazo que habían hecho a Jesús. Quiero que podamos ver nosotros un momento en el libro de Mateo también, pero el capítulo 27. Libro de Mateo, el capítulo 27, versículos 24 y 25. Mateo capítulo 27, versículos 24 y 25. Te coloco un poquito en el contexto. Pilato había interrogado reiteradamente a Jesús y se dio cuenta de que Jesús no era un criminal. De eso él estaba seguro. Y como sabía que Jesús no era un criminal, quiso salvarlo. Pero no había forma, porque por más que él intentaba salvarlo, no podía. Los escribas y fariseos pedían que lo crucifique. Frente a todo esto, y a pesar de que había liberado a Barrabás, pensando que el pueblo iba a escoger a Jesús, pasa lo siguiente que vamos a leer. Mateo capítulo 27, versículos 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y mira aquí, escucha bien cómo responde el pueblo. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabes? Nosotros desde 1995, más o menos del año 2000, no tenemos una guerra más. El último conflicto armado que tuvimos fue con nuestros hermanos del Ecuador, con quienes se firmó la paz, y no hay más guerra en Perú. Creo que en todo Sudamérica no tenemos problemas armados. Pero aunque todo el mundo, porque en Norteamérica tampoco no hay guerras, en Centroamérica no hay guerra más que guerras internas por allí, guerrillas, etcétera, pero no hay una nación contra otra nación que estén peleándose. Pero ¿sabes qué? Hay una nación en el mundo que no conoce paz. Hay una nación en el mundo que no importa que todo el mundo esté en paz, esa nación siempre está en guerra. Siempre está sufriendo bombardeos, siempre se está muriendo gente, siempre hay ataques, todo el tiempo está bajo alerta. ¿Sabes quiénes son? Los judíos, Israel. Aquí sellaron ellos su suerte. No solamente se contentaron con rechazar a Jesús, sino que lo mataron. Y cuando Pilato dijo: miren, yo voy a ser inocente, y claro, no era tan inocente que digamos, pero esperó una respuesta de ellos, le dijo: allá ustedes resuelvan este tema. Ellos mismos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y vuestros hijos. La casa de Dios quedó desierta. No hubo más oportunidad para que Jesús regrese al templo. Ya no regresó. Y ahora, después de haberte comentado todo esto, quiero que volvamos a Mateo 24. Allí algunos capítulos más adelante, porque quiero que nos coloquemos en el contexto de lo que quiero que más o menos comprendamos en lo que vamos a disertar esta mañana. Acabábamos de terminar de leer la última parte del capítulo 23. ¿Recuerdas cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? Jesús había dicho: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, en el versículo 38. ¿Quiénes estaban alrededor de Jesús que lo escucharon que habló esto? Obviamente los discípulos. Mira lo que dice el versículo 24.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, estamos justamente en ese momento en el que Jesús termina de decir lo que acaba de decir, esta casa va a quedar desierta, y está saliendo del templo para nunca más volver y se está yendo. Sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, mientras Jesús salía, no solamente dijo que la casa iba a quedar desierta, sino que hizo un anuncio terrible. El templo, ese templo que era en ese momento el orgullo de todo judío, ese templo que era conocido a nivel mundial por ser uno de los templos más hermosos que existía en su época, Jesús acababa de decir que iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos obviamente quedaron muy preocupados. ¿Cómo es posible que esto suceda? En la mente de los judíos, obvio que Jesús ya les había dicho que él iba a volver por segunda vez, en la mente de los judíos estaba, ok, si el templo se va a destruir, eso significa que eso va a suceder cuando Cristo vuelva, porque Jesús ha dicho que va a venir y que va a venir otra vez y que nos va a llevar. Y eso va a suceder en el fin del mundo. Por eso, vamos a continuar leyendo. Mira lo que dice el versículo 3. Salieron del templo, caminaron hacia el monte de los olivos, se sentaron. Quiero que me acompañes con la escena. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas que ellos hacen. Tres preguntas. Primera pregunta. ¿Qué señal habrá? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que acababa Jesús de decir. Que el templo iba a ser destruido, que el templo iba a ser derribado, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Podemos nosotros tener una señal? Tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Los discípulos querían saber tres cosas. ¿Cuándo el templo iba a ser destruido? ¿Cuándo Jesús iba a venir por segunda vez? ¿Y cuándo es que este mundo iba a llegar a su fin? Tres preguntas vitales, tres preguntas contundentes. Ahora, todo el capítulo 24, Jesús se dedica a responder estas preguntas. Solo que déjame decirte algo. Jesús da una respuesta que nosotros tenemos que verla por duplicado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás diciendo, Samuel, que hay que verla por duplicado? Recuerda que los discípulos pensaban que la destrucción del templo iba a ser justamente cuando Cristo venga. Iba a ser también justamente cuando este mundo llegue a su fin. Lo que ellos no sabían era de que estos serían eventos separados. Ahora, Jesús no les dice eso. Jesús no les dice, no, mira, a ver, primero va a ser esto, segundo va a ser esto. No les dice eso. Él da una respuesta doble. En la respuesta que él da, nosotros tenemos que cuidadosamente separar qué cosa se está refiriendo a la primera pregunta, cuándo sucederán estas cosas, es decir, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y cuándo se está refiriendo a la segunda y tercera pregunta, ¿cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del tiempo? Saben que no vamos a hacer un exégesis hoy de Mateo capítulo 24, quizás en algún otro momento podamos hacerlo, pero solamente te digo algo. Los eruditos y escritores bíblicos no se ponen de acuerdo en cuanto a la interpretación correcta y cabal de Mateo 24. Y qué bueno que sea así. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el ser humano no comprende algo, no entiende algo, busca que entenderlo. Y cuando el ser humano busca que entender y lo hace de rodillas, el Espíritu Santo va a revelar
lo que estaba aparentemente oculto. Pues bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Se da una advertencia. Quiero mencionarte lo siguiente. Esto que está registrado en Mateo capítulo 24 no es patrimonio de Mateo. Es más, hay quienes dicen que esto Mateo lo tomó de Marcos, porque Marcos también lo dice, igualito en Marcos capítulo 13. Y luego encontramos también en Lucas capítulo 21, que más o menos menciona lo siguiente, lo mismo. Entonces, ¿cómo? O sea, Mateo dice lo mismo, Marcos 13 dice lo mismo, Lucas 21 dice lo mismo. Pues bien, estudios recientes demuestran, porque hasta hace algunos años se pensaba que tanto Lucas como Mateo tomaron de Marcos. Pero estudios recientes dicen que los tres tomaron de una fuente que hoy no existe. Bueno, como quiera que sea, como les dije, este no es materia de discusión en este momento. Lo importante es que los tres refieren el mismo episodio. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú escuchas, por ejemplo, que alguien te cuenta algo y luego escuchas que otra persona te cuenta lo mismo y luego que una tercera persona te cuenta lo mismo, se amplían los detalles. Se amplían los detalles y entonces lo que no te contó una, no porque no quiera contarte, sino porque la memoria es frágil y se olvida, te cuenta la segunda. Y de repente algo que no te contó ni la primera ni la segunda, la tercera persona te termina contando. Y ojo, no hay maldad en esto, porque nosotros no captamos todas las cosas tal como. Por eso es que existen las diferentes versiones. Entonces, quiero que vayamos a la versión de Lucas. Lucas capítulo 21, que lo estuve mencionando hace un momento. Lucas capítulo 21. Mira qué advertencia se da allí. Mientras que Mateo habla de una abominación asoladora, mientras que habla con respecto a eso, y se está refiriendo a Daniel, porque el mismo Jesús dice de la que habló Daniel, Lucas 21 hace un poquito más claro esto, y mira lo que dicen los versículos 20 y 21. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no regresen a ella. Si tú te das cuenta, y puedes leer Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, vas a encontrar que esta es una advertencia directa, no para el tiempo del fin, sino con respecto a la destrucción. Pero con esta advertencia hay también una promesa. Hay una promesa de que el Señor va a cuidar de sus hijos, porque dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Y qué tienes que hacer? Salir. Lo que tienes que hacer es irte. Ya no te regreses para tomar más cosas. No, vete. Ha llegado el momento en que tú te salves. ¿Por qué? Porque la destrucción de Jerusalén ha llegado. Ahora, ¿nosotros sabemos cómo sucedió eso? Sí. Afortunadamente tenemos varios libros de historia judía. Uno de los libros de historia judía, que es el de Milman. Otro judía es por ejemplo, el de Flavio Josefo. ¿Qué cosa es lo que ellos dicen? Puede parecerte como que es medio a fábula, pero esto es lo que dice la historia. Milman, por ejemplo, dice de que cuando se acercaba ya la destrucción de Jerusalén y antes del primer sitio de Cestio Galo, a la medianoche una luz extraña iluminaba el templo y nadie sabía de dónde llegaba. Esa luz extraña aparecía justo a la medianoche. Ahora, no seamos supersticiosos, sino digamos, no, pero eran cosas que de alguna manera iban advirtiendo que algo feo estaba por llegar. A la puesta del sol, narra también Milman, a la puesta del sol,
Cuando uno miraba las nubes en el horizonte, podía ver como caballos y como ejércitos en guerra que se agolpaban. Y otra cosa más, cuando los sacerdotes del templo ministraban, cuando los sacerdotes estaban ministrando en el templo, se escuchaba voces. Y las voces decían, salgamos de aquí, salgamos de aquí. También se refiere la historia de un hombre que durante 7 años anduvo por las calles de Jerusalén anunciando que Jerusalén se iba a destruir. Como a la gente le llegó, como se dice, hasta la coronilla, que este hombre esté todo el tiempo hablando de que Jerusalén se iba a destruir, lo tomaron prisionero, lo azotaron cruelmente, le dijeron que no siga predicando, pero el hombre seguía predicando, hasta que finalmente lo mataron. Cestio Galo sitió Jerusalén. La sitió por varios meses y parecía que Jerusalén iba a caer. Pero la historia no dice eso. La historia dice que de manera inexplicable hasta el día de hoy, porque nadie sabe cuál fue la razón, Cestio Galo se retiró con su ejército. Levantó el sitio y no solamente levantó el sitio, comenzó a huir. Inmediatamente los soldados judíos que estaban detrás de las murallas, al ver que los romanos se retiraban, pensaron que era más bien el favor de Dios. Y entonces cogieron sus espadas, sus escudos, sus lanzas y comenzaron a perseguir a los romanos. Y la historia dice que los persiguieron, hicieron una tremenda matanza de ellos. Todo esto envalentonó a los judíos. Y dijeron, a ver un momentito, esas profecías de que vamos a ser destruidos, de que este templo se va a destruir, es falso. Mira cómo Dios ha entregado a los romanos en nuestras manos. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando Cestio Galo retiró sus ejércitos de Jerusalén, todos los cristianos, ojo, todos, porque así dice la historia, todos los cristianos que vivían en Jerusalén aprovecharon esa oportunidad para salir. Y nadie se los detuvo. ¿Sabes por qué? Porque los romanos estaban en fuga y los ejércitos judíos estaban persiguiéndolos. Por lo tanto, no había nadie que cuide la ciudad. Y los cristianos, como se dice criollamente, en mancha, se fueron. ¿Y a dónde dice la historia que se fueron? Se fueron a la ciudad de Pella, que queda en la región de Perea, a 25 kilómetros de Jerusalén. Y algo interesante, ni un solo cristiano murió. Ni un solo cristiano murió. Quiero que esto comiences a recordarlo. Jesús había advertido, ellos habían hecho caso, tan pronto vieron que los ejércitos rodearon, sabían que había llegado la destrucción, los ejércitos se retiraron, ellos inmediatamente entendieron que esa era la señal de Dios, se fueron a Pella y allí se salvaron. Ya te dije que los judíos pensaban que era una bondad de Dios lo que había pasado y que Dios estaba con ellos. Algún tiempo más tarde, justamente en vísperas de la Pascua, los ejércitos de Tito volvieron a sitiar la ciudad de Jerusalén abruptamente. Miles y miles de judíos habían llegado para celebrar la Pascua y Tito rodeó la ciudad. Nadie podía entrar ni salir. Y déjame decirte algo. La historia menciona lo que pasó allí. Los judíos comenzaron a experimentar hambre. No había comida. Si hubieran estado solamente los pobladores habituales de Jerusalén, quizás hubieran podido soportar incluso algunos años. Pero como había muchísimo extranjero dentro, como habían venido de todas partes de Israel para poder estar en Jerusalén, las provisiones se acabaron pronto. Y la descripción de la historia es realmente fatídica. Dice que, por ejemplo, hubo un hombre
o varios hombres, dice, comían el cuero de sus sandalias y de sus cintos para encontrar comida. Se registra que muchas madres degollaban a sus hijos pequeños y los cocinaban para poder sobrevivir el resto de la familia. Algunos esperaban la noche para salir furtivamente de las murallas de la ciudad y coger alguna flor o planta silvestre que había. Lamentablemente, estos que se arriesgaban caían en manos de los romanos. Y estos, después de torturarlos cruelmente, los crucificaban. Todo el valle de Josafat, que se extendía hacia el Calvario, que estaba delante de Jerusalén, empezó a llenarse de cruces. ¿Y sabes qué dice Flavio Josefo? Flavio Josefo dice que las cruces comenzaron a levantarse por cientos, de tal manera que no se podía pasar entre las cruces por la tamaña cantidad de cruces que habían sido levantadas. ¿Tienes una idea? Mientras la gente se iba muriéndose, la gente se iba muriendo adentro en la ciudad. Pues bien, la historia también dice que Tito no quería destruir el templo. Tito quería mantuviera tal y como y dio orden a sus soldados de bajo ninguna circunstancia atacar el templo. Pero ¿sabes qué pasó una noche? Una noche los judíos tuvieron la brillante idea de atacar porque pensaban que contaban con el favor de Dios. Y los judíos atacaron. Los romanos se defendieron. Esto enfureció, este ataque de los judíos enfureció tanto a los romanos que por ahí un soldado tiró una tea encendida dentro del templo y este comenzó a quemarse. La historia dice que Tito corrió con sus generales y con sus centuriones y comenzó a ordenar a los soldados que por favor apagaran por favor el incendio, pero nadie le hizo caso. Pronto, no solamente el templo, sino la ciudad entera comenzó a arder. La historia dice de que era tanta la llamarada que en las colinas que rodeaban Jerusalén se podía ver con claridad, es decir, todas las colinas estaban iluminadas y se podía ver pequeños grupos de personas que corrían de un lado para otro, despavoridos porque no podían creer que su ciudad amada, el templo, el lugar donde la presencia de Dios había descansado por centenares de años, esté siendo quemado. Pero sabes, esto no hubiera pasado si ellos hubieran escuchado. El mismo Flavio Josefo menciona en los anales de su historia que días antes él hizo un ruego a todos los pobladores de Jerusalén que por favor se entreguen. El propio Tito, y esto está registrado en la historia, el propio Tito convocó, hizo un llamado a todos los dirigentes judíos que por favor se entregaran porque no quería destruir el templo. Sin embargo, aquel año 70, el templo llegó a su fin. Ahora, yo estoy seguro que tú puedes pensar se lo merecían. Sabes, yo te quiero invitar un poquito para que leas la historia judía. Esa noche, y te lo voy a describir solamente así, y no lo voy a hacer en detalle porque no quiero sonar a que quiero dar miedo, no es esa mi intención. Pero ese día murieron, y durante todo el sitio murieron alrededor de 1 millón de judíos. La historia dice que mientras las hordas romanas iban matando a los judíos, la sangre de ellos literalmente corría como ríos por las escaleras y por los caminos. Y mientras ellos iban matando, tenían que literalmente los soldados escalar para seguir matando entre montones de cadáveres que yacían allí. Claro, una vez más tú podrías decir, bueno, se lo merecieron, ¿no? Rechazaron a Cristo, mataron al autor de la vida y a su Salvador. Dios los castigó. ¿Sabes qué? Esta no fue obra de Dios. Dios no actúa de esa manera.
Dios no se ensaña con las personas, no es un verdugo. ¿Sabes qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que la gloria de Dios se había retirado. Dios se había retirado. Dios ya no los estaba protegiendo y ellos quedaron en manos de ¿quién? En manos de Satanás. Esta narración que te he hecho demuestra lo que Satanás hace contra aquellos que se dejan engañar. No piensas que Satanás quiere tu bien, no piensas que Satanás quiere tu bienestar, no. Satanás lo único que quiere es destruirte. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta historia, no es que Dios mandó sus juicios sobre esta ciudad impenitente, no, 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 no. Él se retiró. Si hoy nosotros tenemos todavía paz, tenemos todavía libertad, ¿sabes por qué es? Porque Dios está conteniendo en su misericordia y en su amor las desgracias que Satanás quisiera enviar sobre esta tierra. Mira, cuando el hombre se separa de Dios, ya no cuenta con esa protección. Cuando el hombre se separa de Dios, ya no puede contar con la protección divina. Samuel, ¿de dónde sacas esto, pastor? ¿Dónde dice eso? Mira, voy a leer un versículo. Juan, capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice aquí. Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Escúchalo bien, Dios no es un verdugo. Dios no es alguien que se desquita con las personas, pero Dios es alguien que si tú no lo quieres, Él no te va a obligar a que tú lo aceptes. Cuando tú lees, por ejemplo, la bonita promesa escrita en Apocalipsis 3, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, sí, pero mira, el Dios del universo, el autor de todos los, no te tumba la puerta. Es decir, no tumba la puerta de tu corazón de manera figurativa. Lo que Él hace es tocar la puerta. Lo que Él hace es tocar la puerta de tu corazón. Ahora, yo no voy a terminar el tema allí. Quiero compartir algo más. Mateo capítulo 24. Volvamos a Mateo capítulo 24. Ya te dije en algún momento de esta plática, de esta charla, que Mateo 24 es una respuesta a las 3 preguntas. Y es una respuesta doble que hace Jesús. Y mira, hay muchas señales. Por ejemplo, viene diciendo allí el versículo 5, Mateo 24, 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Ahora, a ver, hagamos un alto aquí. Todo esto será principio de dolores. O sea, cuando nosotros vemos las guerras, las angustias, las pestes y todo, no es que llegó el fin. Es el principio del fin. Esto es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Mira, el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Luego el versículo 23 dice, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán muchas señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ojo, yo quiero subrayar esto. Hay muchos que dicen, ay, entonces nosotros vamos a ser engañados, pastor. ¿Quién no? No, no, leamos con calma. El texto no dice que sus hijos van a ser engañados. El texto dice que si fuera posible,
Si fuera posible, pero no va a ser posible. Si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados, porque el engaño está tan bien elaborado que si fuera posible, te engañaría. Pero no es posible. Ahora quiero leer en los versículos 31 y 32 y 33. Mira lo que sucederá al final cuando Cristo venga. Y enviará gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, mira, dos cosas importantes aquí. Una, tú no vas a ser engañado. Tú como hijo de Dios no vas a ser engañado. Es más, cuando Cristo venga, Él va a enviar a sus ángeles para que te recojan de cualquier punto de la tierra. No lo está diciendo Samuel. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dime, ¿cómo es la situación en la que nosotros estamos hoy? ¿Cómo es la situación en la cual nosotros vivimos hoy? ¿Te has puesto a pensar cómo es? Mira, hoy nosotros estamos en cuarentena y esto se está dando porque no podemos salir de casa. De lo contrario, ahorita estaríamos en un templo cantando, alabando a Dios. Pero estamos aquí confinados en nuestra casa porque no podemos salir. ¿Y por qué? Por el coronavirus. El coronavirus ya ha llegado a cegar la vida de más o menos unas 20,000 personas, un poco más de 20,000 personas en todo el mundo. Y todo el mundo está preocupado. Pero déjame decirte que el coronavirus no es lo peor que le pasa a la humanidad. Tengo aquí un reporte de la Organización Mundial de la Salud, en el cual dice que las enfermedades no transmisibles matan 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. O sea, de todos los que mueren en el mundo, el 71%, que vendría a ser 41 millones de personas, mueren por enfermedades no transmisibles. Samuel, ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Constituyen la mayoría de las muertes, dice la OMS. 17.9 millones cada año. Seguidas por el cáncer, que son 9 millones. Y las enfermedades respiratorias, 3.9 millones, casi 4 millones. Y la diabetes, 1.6 millones. Es decir, la gente no se está muriendo en grandes cantidades por el coronavirus. La gente se está muriendo por hábitos de vida, porque las enfermedades no transmisibles son aquellas que no se contagian y que tienen que ver con el estilo de vida. ¿Por qué es que 17, casi 18 millones se mueren cada año de enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué? Justamente se mueren porque no tienen hábitos correctos de salud. Es increíble cómo cuando llegó el coronavirus, todos los mensajes que llegaban por las redes era: mejora tu alimentación. Esta es una enfermedad que se combate con el estilo de vida. Y efectivamente, es el estilo de vida el que te puede mantener y sostener aunque llegue el coronavirus. Mira, aquí hay otra estadística más. 340,000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas. Este es un dato de la OMS y el UNICEF 2017. 340,000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas. ¿Quieres hablar un poquito con respecto al agua? Déjame decirte algo. El agua está escaseando. El agua se está acabando en el mundo. Tengo aquí un informe de las Naciones Unidas, de la ONU. Escasez de agua en el mundo, causas y consecuencias. Y dentro de este informe que yo tengo aquí, hay uno de este año en el que se menciona lo siguiente y dice: el suministro de agua potable es fundamental para la salud de la industria y la agricultura. Según los datos del Instituto de Investigación Mundial, más de 1.000 millones de personas viven en la actualidad en regiones con escasez de agua. Y escúchalo bien,
hasta 3.500 millones podrían sufrir escasez de agua el año 2025. Dime, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Para que 3.500 millones de personas en el mundo, es decir, prácticamente el 50% de la población mundial, comience a tener escasez de agua. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿200 años? ¿300 años? No. A partir del 2025 ya se van a comenzar a ver estos problemas tremendos. ¿Y sabes por qué está sucediendo esto? Por los cambios climáticos. El hombre se está destruyendo. El cambio climático por el efecto invernadero, por el deshielamiento de los polos, está abundando sequía, las temperaturas son a veces demasiado altas en unas regiones y demasiado bajas en otras. Pues mira, ¿qué es lo que decía la Biblia? Pues la Biblia te hablaba de que habrían pestes, habrían hambres, habrían terremotos, habrían esto y lo otro. Pero claro, pero hoy lo estamos viendo con mayor intensidad. Por ejemplo, de muertes, de homicidios. Tengo otro dato aquí de las Naciones Unidas, de julio del 2019. Dice, unas 464,000 personas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio, superando en creces los 89,000 que murieron en conflictos armados en el mismo periodo. O sea, la gente está muriendo más porque se están matando unos a otros. Un homicidio es eso. Homicidio no es un accidente. Un homicidio es un asesinato. Es una persona matando a otra persona. ¿Cuántos mueren? 464,000 personas en el mundo, aproximadamente por año, víctimas de los homicidios. Hablemos un poquito del hambre, porque también habla del hambre aquí. Mira lo que menciona con respecto al hambre. Durante los próximos 6 meses, el número de personas con escasez de alimento, esta es una publicación de inicios de este año, durante los próximos 6 meses, el número de personas con escasez de alimentos llegará a 45 millones, la mayoría en el sur de África. El cambio climático que está provocando ciclos durísimos de sequías e inundaciones provocan que en los próximos 6 meses más de 45 millones de personas se encuentren en situación de escasez alimentaria o hambre, una cifra nunca antes alcanzada. ¿Qué significa eso? Significa que, y así podríamos ir viendo, estamos viviendo momentos muy importantes. También habla de terremotos. ¿Quieres saber cuántos terremotos hay aproximadamente en el mundo cada año? Aproximadamente alrededor de 2,000 terremotos cada año. Es decir, el mundo está en constante movimiento. El mundo está temblando casi todo el tiempo. Son 2,000 terremotos que hay cada año en el mundo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué te dice? Esto te dice que estamos viviendo un momento especial. Yo quiero darte una ilustración, quizás pueda ayudarte a comprender las cosas. Recuerdo cuando en 1989 mi madre estaba hospitalizada en la clínica Good Hope, yo había quedado viviendo solo en Trujillo y mi padre fue a traerme para pasar vacaciones. Yo había terminado mi segundo año de secundaria y entonces yo tenía que venir a Lima y viajamos de día. Yo le pedí a papá viajar de día porque yo quería conocer un poco. Y sabes, pues un muchacho se aburre en el viaje y desde en ese tiempo viajar de día desde Trujillo hasta Lima, pues no era un tema así como que viajar en avión, sino que demoraba un poco. Y entonces me acuerdo que ya cerca del mediodía le digo, papá, ¿y cuál es Lima? ¿Cuánto falta para Lima? Porque yo pensé que Lima era Chimbote. Ahí a las 2 horas y media que nosotros salimos de Trujillo, llegamos a Chimbote. Y le dije, papá, esto es... No, Lima es mucho más grande que esto. Y cada pueblito que hay, pues, en la carretera, los que conocemos la carretera Panamericana Norte, sabemos todos los pueblitos y las ciudades que hay desde Trujillo hasta Lima. Y por cada pueblito decía, papá, ¿este es Lima? Entonces, papá, creo que ya se fastidió un poco con todo lo que yo le decía. Y entonces me dice, mira, Samuel, cuando tú veas que las casas no se acaban y solo ves casas y casas y casas y casas y el carro sigue andando y hay casas y casas y no se acaban, entonces hemos llegado a Lima. Y entonces yo empecé a mirar, ¿no?
Y llegamos a un pueblito, casas, casas, casas. ¿Llegó a Lima? No, se acabó porque otra vez desierto. Entonces esta no es Lima. Este es simplemente un pueblito más que me indica, una señal más que me indica que me estoy acercando a Lima, pero todavía no es Lima. Pero de pronto comencé a ver, después de pasar un sinnúmero de curvas, que ahora ya sé que es el serpentín de Pasamayo, empecé a ver casas y casas y casas y casas, y el carro ya iba 20 minutos y seguía viendo casas, iba media hora y seguía viendo casas. Papá, creo que llegamos a Lima. Papá se despierta y me dice, ¿cómo sabes? Porque ya hace media hora que todo lo que veo son casas, 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 casas. Es decir, mientras yo veía una que otra casa por aquí y por allá, pues sabía que no había llegado a Lima, pero cuando comencé a ver el conjunto de casas que hace todo lo que es esta majestuosa y grande ciudad de Lima, que bueno, no es la más grande del planeta, pero es una de las más grandes en Sudamérica, yo sabía que había llegado a Lima. Cuando nosotros le damos una mirada a las señales que Jesús dejó, que él mismo dijo, por si acaso, no son el fin, pero son el comienzo del fin. Pues guerras siempre han habido, pues hambre siempre ha habido, pero han habido como hay ahora. Terremotos han habido antes, hace 300, 400 años, han habido como hay ahora. El espíritu de las personas que dice que se va a enfriar, ¿era antes como es ahora? ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos a nuestros ancianos decir, en mis tiempos no era así? Pero claro, ellos, la cosa estaba tan crítica como lo es ahora. Ahora realmente se está viviendo una etapa muy crítica. Quienes conocemos las profecías de tiempo en la Biblia sabemos que todas las profecías de tiempo se han cumplido. La profecía de tiempo más larga, que era las 2300 tardes y mañanas, ya se cumplió y ya se cumplió hace mucho tiempo. ¿Saben qué cosa es lo que ha hecho el coronavirus? El coronavirus es un momento en el cual nosotros nos hemos dado cuenta de lo insignificantes que somos sin Dios. Las personas hoy, porque literalmente el coronavirus ha puesto en jaque a toda la ciencia. La tecnología humana no encuentra una cura para el coronavirus. Simplemente se propaga y se propaga y se propaga y no hay forma de pararlo, ni hay una vacuna para impedir que siga multiplicándose. ¿Y qué hace la ciencia médica? ¿Qué hacen los científicos? Y no solo lavar los ojos al cielo y decir, Dios mío, ayúdanos. No sé si tienes amigos en España, no sé si tienes amigos en Italia. La situación que ellos viven es crítica. Y lo único que dicen es, Dios nos ayude, Dios nos guarde. ¿Sabes para qué ayudó el coronavirus? El coronavirus ayudó para que tú y yo podamos volvernos a Dios. Voy a volver a Lucas 21, porque quiero leer un versículo más para ti, el versículo 34. Mira lo que dice Lucas 21, 34. Vamos a leer Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mira, Jesús termina todas sus advertencias y señales y dice, mira, ten cuidado que tu corazón no se llene de glotonería, no se llene de embriaguez y no se llene de los afanes de este mundo. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo está tu vida hoy? Quiero preguntarte tu vida hoy. ¿Cómo está? Bueno, creo que de glotonería y embriaguez, de alguna manera el coronavirus hasta nos ha curado, porque como se cerraron todos los restaurantes, nadie puede ir a comer nada más que en su casa. Y de la embriaguez también, porque hoy nadie puede hacer una reunión social y un bailongo y tomar y todo. ¿Por qué? Porque todos están confinados a sus casas. Y quizás tú puedas decir, Samuel, yo no tengo problemas con la dieta. Samuel, yo no tengo problemas con drogas, ni con alcohol, ni con nada. Pero ¿sabes qué? El espectro de Jesús no fue solamente
comer y beber. Habló de algo especial, los afanes de la vida. Y aún en cuarentena, aún sin salir de tu casa, tú y yo podemos tener afanes. Por eso te hago una pregunta. ¿Cómo estás tú hoy? No me respondas cómo estuviste hace un mes. No me respondas cómo estuviste hace una semana. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? ¿Cuánto sientes a Jesús en tu vida? Recuerda que lo que le pasó al pueblo judío fue porque el Señor se alejó de ellos. Y se alejó de ellos porque ellos lo rechazaron. Y sabes, cuando tú te metes en los afanes de la vida, rechazas a Jesús. Porque ya no hay tiempo para nada. Quizás tú me puedas decir, Samuel, yo soy una buena persona. Yo no soy una persona inmoral. Yo no soy una persona, no soy un ladrón, no soy un corrupto. Mira, hoy día yo no voy a evaluar tu moral ni la mía. Solo quiero que nos analicemos y analicemos cómo está nuestra relación con Dios y nuestra fe a la luz de algunos versículos. ¿Te parece? Y tú mismo te vas a dar cuenta. Yo no estoy ahí a tu lado para decirte, oye, mira, sí, en esto estás fallando. Yo no vivo contigo para saber si haces tu culto, no haces tu culto, si oras, si estudias la Biblia. No sé. No sé cuánta fe tengas en Dios. Eso solamente lo sabes tú y Él. Pero lo que sí podemos hacer es juntos leer algunos textos de la Biblia y utilizarlos como para darnos cuenta, oye, ¿yo ya llegué a eso o todavía me está faltando? Y poder darte cuenta a través de los ojos de la palabra de Dios cómo está tu fe. Mira, el primer texto que voy a leer contigo, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Aquí es Pablo el que está hablando. ¿Tú crees que la vida de Pablo fue a color de rosas? No fue así. Si tú crees que la vida de Pablo fue una vida tranquila, solamente yendo a predicar de un lado para otro, viajando en avión o en barco, no. Al pobre Pablo lo apedreaban, lo encarcelaban, recibía insultos, la iglesia estaba en su contra, simple y llanamente porque él no solo le predicaba a los judíos, sino a los gentiles, y los judíos no aceptaban a los gentiles, todo un problema. Mira lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Si alguien te dijo, y aquí quiero también romper otro mito para nuestros amigos que quizás nos están escuchando, y que alguien alguna vez te dijo, acepta a Jesús y todo te va a ir bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El aceptar a Jesús no es un blindaje para que todo te vaya bien. No, no es así. De lo contrario, Pablo no estaría escribiendo esto. Esto que acabamos de leer no estaría Pablo escribiéndolo porque él estaría blindado y todo le iría bien. No es así. El aceptar a Jesús en tu vida, el tener a Jesús viviendo dentro de ti, el desarrollar tu fe, no te hace inmune a la aflicción, no te hace inmune al sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Cambia dentro de ti la manera como tú enfrentas esa aflicción. A eso se llama hoy, a través de los estudios y de todo, actitud. Cambia tu actitud frente a las cosas. Hoy todos los que hablan de marketing y todos los que hablan de desarrollo personal dicen que tenemos que desarrollar nuestra actitud, pero ¿sabes? Tu actitud no se desarrolla sin Cristo. Escúchame bien esto. Tú no puedes, por más que vayas a un curso de liderazgo y desarrolles tu actitud, no vas a poder desarrollar si no lo haces con Cristo. Ya lo hemos leído. Separados de Él no eres nada. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Mira esa actitud tremenda. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si tú piensas que Pablo es el único que habla de esto, déjame llevarte a uno de los versículos que de repente lo has repetido 1001 vez. Y nos vamos hasta el Antiguo Testamento, Salmo 23. El famosísimo Salmo 23. Y voy a leer para ti el versículo 4. Salmo 23, 4. Y quizás te lo sabes hasta de memoria. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Samuel, todavía no estoy comprendiendo cómo estos versículos van a ayudar a que yo pueda solo medir mi fe, haciendo un escudriño de mi corazón. Dios y yo, ¿cómo puedo medir mi fe y saber si estoy aceptando a Jesús o estoy en el mismo plan de los judíos, que a pesar de todas las evidencias lo estoy rechazando? Pues esto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud frente a la muerte? ¿Cuál es tu actitud frente a la enfermedad? ¿Cuál es la actitud frente a este coronavirus que nos mantiene algunos días alejados de nuestros seres queridos y encerrados en casa? Si tu actitud es la de alguien desesperado y angustiado, entonces algo necesita corregirse en tu vida. Porque tú no estás experimentando la paz que solamente Cristo da. Algo necesitas hacer en tu vida. Si frente a las dificultades te desesperas, te desmoronas, te alborotas, algo necesitas corregir en tu vida. Porque tú necesitas desarrollar la actitud que Pablo desarrolló. Tú necesitas desarrollar la actitud que David desarrolló. ¿Y cuál fue esa actitud? Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dijo, Señor, tú me has exonerado del valle de sombra de muerte. No, sé que lo tengo que andar. Pero no voy a temer. Y no voy a temer, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. No estoy solo. Yo voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Voy a tener la posibilidad de perder un ser querido. No quisiera perderlo. No me gusta la muerte. Pero si tengo que hacerlo y tengo que despedir a alguien a quien amo con todo mi corazón en un cementerio, no voy a temer. Porque tú estás conmigo. Estoy derribado. Señor, ya no estoy trabajando 15 días y no sé cuánto tiempo más voy a seguir sin poder trabajar. Económicamente me estoy quebrando. Claro, puede que estés derribado, como dice Pablo, pero ¿sabes qué? No estás destruido. No estás destruido. Samuel, ¿qué tengo que hacer? Permíteme compartir contigo una receta que la he escuchado desde mi padre y probablemente él la escuchó de otras personas antes de él y es tan vieja como viejos somos nosotros quizás. Y más que eso, 3 cosas. 3 cosas, solo 3 necesitamos hacer. Número 1, buscar a Dios en oración. Dime, ¿lo buscas? Cuando amanece el día, lo primero que haces es coger el celular y ver quién te ha contestado, o conectarte con el trabajo, o salir corriendo porque te hiciste tarde, o ponerte de rodillas y buscar a tu Dios. ¿Tú crees que es fácil? No, no es fácil. Es difícil. ¿Tú crees que para los pastores eso es fácil de hacer? No, tampoco es fácil. Bueno, lo siguiente es estudiar la Biblia. El número 2 es estudiar la Biblia, es coger la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo hoy. Pero no esperar un sábado para hacerlo, sino hacerlo todos los días. La pregunta es, ¿lo hacemos? Y aquí yo quiero abrir un paréntesis para aquellos colegas que me están escuchando, pastores, compañeros de promoción, exalumnos. No caigas en el engaño de que por ser pastor y por estar ocupado en las cosas del Señor, nuestra salvación está asegurada. No, no es así. Tú puedes predicar todas las semanas. Tú puedes predicar todos los miércoles y tener campañas de evangelismo y estar tan lejos de Dios como cualquier pecador que no conoce de Dios. ¿Sabes por qué? Por tu actitud.
Tu actitud. ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? Tu actitud es la que muestra quién eres. Tu actitud frente a las dificultades o frente a la grandeza demuestra de qué estás hecho. Y eso demuestra quién es tu Dios y a quién llevas en tu corazón. ¿Recuerdas que estamos terminando el trimestre de estudiar el libro de Daniel? ¿Cuál era la actitud de Daniel? ¿Recuerdas su actitud? Recuerda que él trató de hacer todo lo correcto siempre, lo metieron en un foso de leones. Dime, comenzó a reclamar, a renegar. Señor, pero ¿cómo? Que mira que yo soy fiel a ti. ¿Cómo permite que me pase eso? No, no, para nada. No se menciona en el relato que haya habido ni un poquitito siquiera de que él haya cuestionado a Dios, porque por serle fiel lo estaba mandando al foso de los leones. Lo mismo cuando lees Daniel capítulo 3 y ves la historia de los amigos de él. Al contrario, muchachos, le voy a dar otra oportunidad, le dijo Nabucodonosor. Van a escuchar otra vez el sonido de las trompetas y todo y se postran. Nabucodonosor, no necesitas darnos otra oportunidad. Nosotros ya tenemos una decisión tomada, nosotros somos fieles a Dios. No le vamos a fallar, así nos mates. Qué tremendo. Así nos mates, no vamos a fallar. Esa es tu actitud. Dime, ¿cuál es tu actitud frente a las dificultades o frente a la grandeza? Oración. 2, estudio de la Biblia. Y 3, testifica. Testifica. Sabe que muchas veces nosotros simplemente pensamos que testificar es coger una Biblia, tocar puertas. No, tu vida testifica. Aprovecha toda oportunidad. ¿Sabes qué? A veces gastamos muchísimo tiempo en el celular, en el WhatsApp, en el Facebook, riéndonos de tontería y media, cuando podríamos estar transmitiendo algo de esperanza. A veces pasamos horas sentados con nuestros amigos o con nuestros parientes, porque no todos nuestros parientes conocen al Señor. Yo tengo mucha familia que no es cristiana, mucha familia que no es adventista. Cuando te reúnes con ellos, ¿aprovechas por ahí algún momento para hablarles de Jesús, para testificar de tu fe? ¿Sabes? Si algo a mí me ayudó con la llegada del coronavirus, fue a responder justamente la pregunta que yo te invité a que respondas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y de paso, han muerto muchísimas personas. Y personas que, así como tú y yo, recibimos el 1 de enero del 2020. Y no pensaban que su vida llegara a su fin. No lo sabían. Así como tú y yo, todos recibimos el 1 de enero del 2020 pensando que vamos a llegar al 31 de diciembre y recibir el 2021. Ellos ya descansan, ya murieron. ¿Qué significa eso? Que ni tú ni yo tampoco tenemos la vida comprada. Que si es por coronavirus o es por cualquier otra cosa, igual. Cuando llegó la hora, va a llegar. ¿Y tenemos que renegar por eso? ¿Por qué vas a renegar por algo que no es tuyo? Si tú no eres dueño de la vida. No, pero mi hijito, ¿por qué vas a renegar si tu hijo no te pertenece? Tu hijo es herencia de Jehová, le pertenece a él. Él te lo ha entregado en sus manos por el tiempo que él cree conveniente entregártelo. Ahora, ¿tú le vas a responder a él por lo que tú has hecho con tu hijo? Sí. Hermano querido, voy a leer un último texto, porque quiero darte una buena noticia. Primera de Corintios. Volvemos al capítulo con el que comenzamos. Primera de Corintios capítulo 10. Pero esta vez vamos a leer el versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puede ser que tú me digas hoy, Samuel, tú no sabes lo que yo vivo. Bueno, tú tampoco sabes lo que yo vivo. Si tú crees que mi vida es fácil, mi vida no es fácil.
Yo la lucho y la peleo como cualquier ser humano, igual que tú. Igual que tú, tengo dificultades, tengo problemas, tengo angustias, igual que tú me aflijo. Pero ¿sabes qué me acaba de decir este versículo? Que Dios nunca va a permitir que yo pase por una situación más allá de mis fuerzas. Así que si tú en algún momento pensaste, ay, esto que me pasa a mí, ya no voy a poder con ello, mentira. Porque si lo estás pasando y Dios ha permitido que pase, porque de paso, Dios es el que permite que tú puedas pasar por ello, es porque tú lo puedes soportar. Y no solamente eso, sino que juntamente con esa prueba, juntamente con esa situación complicada, Dios te está proporcionando la salida. Dios nunca permite algo que te vaya a destruir. Acuérdate, podemos estar derribados, pero jamás destruidos. Recuerda todos los versículos que hemos leído hoy. Trata de hacer una conexión, una sinapsis con todos los versículos y te vas a dar cuenta cómo la Biblia, no importa que la abras en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, siempre te habla de lo mismo, que tú y yo necesitamos desarrollar una relación cercana con Dios y eso se verá reflejada en nuestra actitud, en nuestra fe con Él, en nuestra confianza en Él. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? 3 cosas. A la pregunta, ¿en qué tiempo vivimos? Yo podría compararla con un partido de fútbol. Quienes conocemos el fútbol, y bueno, todos lo conocemos, el fútbol tiene 2 tiempos de 45 minutos cada uno. Cuando ya terminan los 90 minutos, viene el sobretiempo. Y cuando está por terminar los 90 minutos, los comentaristas dicen, muy bien, vamos a ver cuánto de tiempo suplementario se va a dar, y de repente aparece un árbitro allí que muestra el tiempo y dice, muy bien, tenemos 4 minutos o tenemos 5 minutos de tiempo suplementario. Comenzamos los descuentos. Ahora la selección peruana está jugando sus descuentos. ¿Qué significa eso? Que el tiempo ya terminó. O sea, simplemente te estás jugando el tiempo suplementario, nada más. ¿Sabes qué? Si tú no me preguntas a mí cómo es que yo vivo creyendo que estoy viviendo ya en el tiempo suplementario. Con estos datos estadísticos que te he mostrado, que no me los inventé yo, los he sacado de las páginas oficiales de la OMS, de la ONU, en el cual nos muestra la situación en la que está el mundo. Falta más que 5 años para que la mitad del mundo esté en escasez de agua. Y faltan quizás unos 15 o 20 años más para que el agua escasee en todo el planeta. Ahora dime, ¿la Biblia dice que este mundo se va a destruir por falta de agua? No. La Biblia dice que este mundo se va a destruir cuando Cristo venga por segunda vez. Tampoco le ha autorizado al hombre a autodestruirse. Así que no pienses por ninguna razón que una guerra, que una bomba nuclear va a destruir el mundo. No va a suceder eso. El mundo no se va a autodestruir. Dios lo va a destruir al final del tiempo. Samuel, ¿y cuánto falta para esto? ¿Sabes qué? Estamos viviendo los descuentos. Todo lo que había en las Sagradas Escrituras, te lo dije hace un momento, profecías y todo, ya se cumplió. Cuando miras los periódicos, las noticias, te das cuenta de la situación caótica en la que está este mundo. Samuel, ¿en qué tiempo vivimos? Vivimos en los descuentos. ¿En qué tiempo estamos? En el comienzo del fin. Ya no falta mucho tiempo. Siguiente pregunta, Samuel, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. Acércate a Dios a través de la oración. Recurre a Él como un amigo. No esas oraciones que tú haces para los alimentos, no esas, sino esas oraciones en las que tú abres tu corazón y conversas con Dios. Estudia la Biblia como nunca antes. No esperes escuchar solamente sermones para abrir la Biblia, no, comienza a leerla tú mismo. Pero no la entiendo, claro. Cuando alguien no está familiarizado con algo, no le es fácil. A ver, yo te voy a dar ahorita un libro de química y si no eres químico no lo vas a entender. Te doy un libro de medicina, si no eres médico no lo vas a entender. Te doy un libro de ingeniería para que lo leas, no lo vas a entender. Pero dale un ingeniero, dale un médico. ¡Qué bonito! Mira estas estadísticas y tú estás en la luna. Y igual pasa con la Biblia. Y no pienses que es un patrimonio de los teólogos entender la Biblia. No es así. Tú también puedes entenderla. Acuérdate que el Señor ocultó de los sabios y entendidos algo que se lo reveló a los niños, a los ancianos, a los pobres. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos.
Así que no pienses que la Biblia es un libro oculto, tú lo puedes entender. Solo pongo un poquito de esfuerzo, pongo un poquito de disciplina y vas a ver cómo eso que no entendías lo vas a comenzar a entender. Y número 3, comienza a testificar de Jesús. Que tu vida sea un testimonio. Aprovecha cualquier momento para hablar de Jesús, no tengas vergüenza de eso. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en los descuentos. ¿Qué tengo que hacer? Orar, estudiar la Biblia, testificar. ¿Cuál es la buena noticia que tengo? Que Dios nunca va a permitir que mis fuerzas sean superadas. Que todo lo que yo pase, esté pasando o vaya a pasar en el futuro, en mi vida, todo está de acuerdo con mis fuerzas. El Señor nunca me va a abandonar. Y juntamente con alguna aflicción que Él permita que yo pase, también me va a dar la salida. Solo tengo que tener paciencia. Parece que estoy destruido. No, no estoy destruido. Solamente puedo estar de alguna manera en el piso, derribado, pero no estoy destruido. Puedo estar con una ligera preocupación, pero no estoy desesperado y angustiado. Apreciado amigo, vivimos en tiempos importantes y hoy más que nunca nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Si logras establecer una relación con Dios como la que Él quiso tener con su pueblo, nunca, escúchame bien, nunca vas a tenerle miedo a Dios. No se tiene miedo a quien se ama y quien te ama. Se tiene miedo a quien no se ama y no se conoce. La historia, ¿qué nos dice? ¿Qué le pasó a los cristianos que hicieron tal y como Jesús había mencionado? Ni uno murió. ¿Qué dice la Biblia con respecto al tiempo del fin? Que sus hijos van a estar allí angustiados, desesperados y van a incluso ser engañados por Satanás. No, no dice eso. Dice que si fuera posible, pero no va a ser posible. ¿Qué más dice? Que nos va a juntar de un polo a otro y nos va a llevar a vivir con Él. Y dime una cosa, ¿y si en algún momento tuviéramos que padecer un poquito, no lo haríamos con gusto y con gozo por aquel que nos dio la vida, entregando su vida también por nosotros, muriendo por nosotros? ¿No seríamos capaces de hacer eso? ¿De sufrir un poquito? Acuérdate que los discípulos le decían, Señor, queremos beber la copa que tú has bebido. Y Jesús dice, no, mi copa no van a poder beber. No, sí podemos. Ok, pueden, perfecto, van a beberla. Y vaya que la bebieron. ¿No podríamos nosotros padecer un poquito por Jesús? Claro que sí. Y escúchame bien, cuando padezcas, si es que padeces, tampoco vas a estar solo. Cuando te insulten, tampoco vas a estar solo. Porque siempre Dios va a estar contigo si es que tú le das cabida en tu vida. Pero escúchame bien, si tú no aceptas a Jesús, si no aceptas su llamado, si no empiezas a cumplir sus mandamientos, si no empiezas a guardar lo que dice la palabra de Dios y más bien lo rechazas, Él no va a venir abusivamente a entrar. Lo que va a hacer es retirarse, como caballero que es. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia de que Él se retire? Nuestra destrucción. No porque Él nos mande un rayo para destruirnos, sino que nosotros, deliberadamente y por voluntad propia, al rechazarlo a Él, nos colocamos en las manos del otro ser. Y ese otro ser no quiere nuestro bien, sino nuestra destrucción. En esta mañana yo quiero invitarte de todo corazón que puedas buscar a Dios. Esto no es broma, es el momento de hacerlo. Y que esto que estamos pasando nos sirva como una lección para ver lo vulnerables que somos y cuánto necesitamos de Dios. Déjame terminar con una oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque tu palabra es muy reveladora, porque podemos aprender de lo que les pasó a otras personas. No necesitamos nosotros repetir la misma historia, porque la historia ya está escrita
y podemos aprender de ella. Gracias, Señor, por dejarnos estos ejemplos valiosos en tu palabra. Gracias por dejarnos estos testimonios, estas advertencias, estas promesas escritas, para que hoy nosotros podamos encontrar en ellas esperanza y consuelo. Señor, mejora nuestra actitud. Nuestra actitud se va a mejorar en la medida que nosotros desarrollemos nuestra fe. Y ayúdanos, Señor, a desarrollar nuestra fe en ti. Te lo pedimos de todo corazón. Fortalece nuestra incredulidad. Quizás hay aquí escuchando algún hermano de iglesia que tiene años, quizás alguien que por primera vez esté escuchando, no importa. Fortalece nuestra fe, porque no importa el tiempo que tengamos de cristianos, sino la calidad de cristianos que seamos, cuando tú lo requieras, lo que al final va a determinar si nos salvamos o no. Puedo haberte conocido desde mi nacimiento, pero no vivir de acuerdo con tu voluntad y estoy perdido. Puedo haberte conocido hace una hora y como el ladrón en la cruz, tener la salvación asegurada, porque para ti no te importa el tiempo que te conocemos, sino la manera como te conocemos y la actitud que desarrollamos al conocerte. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos y hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Quienes están en el Zoom, los dejo con nuestro amigo el pastor Boris Darmon. Muchísimas gracias por estar allí. Y a nuestros amigos que nos acompañan a través del Facebook, un abrazo grande para ustedes. Que Dios los bendiga y un feliz sábado.